El fútbol en el siglo XX y en el siglo XXI es transversal a la historia. No podemos contar la historia de la economía, la historia de la política, la historia de la ciencia probablemente sin hablar de deporte. Y el fútbol, el deporte rey que llamamos mucho, tiene muchísimo que ver con esto y por eso invitamos a Néstor Armando Alzate para que nos hable de la historia del mundo a través del Mundial. Néstor, bienvenido. Gracias, Andrés. Si no estoy mal, creo que en el capítulo anterior estuvimos hablando sobre los Juegos Olímpicos de Hitler en el 36, cómo lo humilló Jesse Owens, desmontó toda la teoría de la primacía aria y llegó el Mundial del 38, antesala de la guerra, un año antes de la Segunda Guerra Mundial. Contanos qué pasó. En ese momento todavía Mussolini detentaba un liderazgo en Europa que se equiparaba con el de Hitler y ya habían conformado el eje, que después llamaron el maléfico eje. O sea, Berlín, claro. Berlín, Tokio y Roma. ¿Cierto? Y este Mundial del 38 fue en Francia. En Francia, en 1900. Una Francia colaboracionista. Colaboracionista, básicamente genuflexa no, digámoslo genuflex en el sentido de que su líder, que era, creo, si no estoy mal, Chamberlain, creo que sí fue. Bueno, en fin, no recuerdo bien en este momento quién era el presidente, que era un colaboracionista. Era en medio de un ambiente de mucho pesimismo, porque nadie se atrevía a gruñirle a Hitler, que había mostrado los dientes y los mostró muy afilados. Entonces, en Europa no querían pelear. Si tenían ya el antecedente de la Primera Guerra Mundial, con más de 40 millones de muertos, con aquella famosa influenza hispana, que entre unos y otros se calcula que mató a 100 millones de personas entre los muertos de la guerra y las víctimas de la influenza hispana. Que eso fue lo más cercano a lo que conocimos recientemente como una pandemia, la gripe española. Claro, es que sí. Terminando la guerra en 1918 apareció esta pandemia de la nada. Y aunque se le hayan delgado le hayan puesto el nombre de influenza hispana, resulta que apareció fue en un cuartel en Estados Unidos de unos heridos que venían de la guerra. Dicen que se pudo haber incubado en las trincheras y todas esas cosas, pero que no tenía nada que ver España con ese cuento. Entonces, inclusive el Papa de la época murió de influenza hispana, ¿no? Okay. Que fue Benedicto XV, murió de influenza hispana. Entonces, los demás europeos no querían pelear. Habían quedado demasiado traumatizados y todo el pueblo europeo con esa terrible guerra, que acuérdese que inclusive en la historia le conoce como la Gran Guerra, claro. Pero ese título le quedó pequeñito porque ese debieron endosárselo fue a la Segunda Guerra Mundial, con su bomba de Hiroshima, por ejemplo. Pero bueno, la Gran Guerra. Entonces, Francia no quería pelear. Además, Francia tenía su sentimiento de culpa, porque la forma tan abyecta como doblegaron a Alemania y la obligaron a indemnizar a toda Europa, tenían que pagar la indemnización hasta con los polines del ferrocarril, con los postes de teléfono, que una persona para ir a comprar un pan en 1932 tenía que llevar 32 millones de marcos para comprar medio pan. Y que en buena medida eso fue lo que incubó la Segunda Guerra. Ahí fue donde apareció Hitler, aprovechó ese caldo de cultivo y se subió e hizo la piñata que posteriormente fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el 38 todavía tenía su preeminencia Benito Mussolini y hubo algo bien interesante. Alemania, Hitler ya se había anexado a Austria. Austria iba a competir en el campeonato mundial. Hitler dijo, no señor, ustedes todos vienen a jugar con Alemania. Le quitó los jugadores a Austria y los metió en la selección alemana. Eso por un lado. Y Mussolini abrió el menú para cartas de naturalización de jugadores. Y una riada de argentinos que tenían orígenes italianos fueron a jugar como Italia. Y en Italia también la obligación era que ganar o era cárcel. Y otra vez les aplicó la misma dosis y aún Hitler, reforzada su Alemania con los austriacos, perdió el campeonato. Con Italia, que se hizo campeón por segunda vez. Exactamente, por segunda vez consecutiva.
Ahí ganó Italia. Viene después esa época oscura de la guerra, pasamos 2 fechas de mundial sin mundial. Sí, porque se reanudó fue en el 50, en el 50 en 12 Brasil. años después. 12 años después. Contanos de Brasil. Pero mira, espérate un segundito, porque es que en la guerra también se reavivaron esas rivalidades. En los campos de concentración, los Se jugaba futbolistas... fútbol en los campos de concentración. Y se vestían como sus selecciones. Acuérdate, La Gran Fuga. La película, La Gran Fuga en la que Pelé estuvo actuando. Con Eso fue Sylvester cierto. Stallone, claro que sí, es una Con historia. Sylvester Stallone. Eso fue cierto. Se dieron torneos dentro de los campos de concentración que trataban de rememorar los torneos de fútbol. Y el torneo de fútbol, porque específicamente el fútbol tiene una característica, y es que creo que de los deportes en que mejor se puede desfogar, todo el ímpetu interior, pero aparte la ira, el resentimiento, es el fútbol, es a las patadas. Yo creo que ese y el boxeo, pero en el boxeo no tanto, porque el boxeador es muy consciente de que él no tiene nada personal contra el otro. Pero en el fútbol hay una venganza poética histórica en el fútbol que después vamos a hablar de ella más adelante, que para mí es una de las venganzas, es decir... Con la mano de Dios, por supuesto. Sí, por supuesto. yo no apruebo, no estoy de acuerdo. Para mí Maradona, no. Pero no se me adelante, Néstor, no se me adelante tanto. Como decía un gerente de una empresa en la que yo trabajé, en Caracol, que no le iba a decir cualquier cosa, y decía, no me acose que me encuneto. Sí, entonces, metemos cambio y un cambio de frente, pero hasta 1950 solamente, que también hay una fecha histórica relacionada con el Maracaná. Era una época de dictaduras, ¿cierto? En el cono sur, porque eso se extendió, esa oleada desde Guatemala pasando por todos estos países. Y en 1950 Brasil vivía una situación muy crítica porque estaba de dictador, si no estoy mal, Castelo Branco o Medici, Garrastazu Medici, bueno, uno de los dos. Y el pueblo que ya había convertido el fútbol en una religión, es una religión, tenía cifradas los dictadores, o el sistema dictatorial tenía cifradas sus esperanzas en que el mundial le lavaría la cara y la imagen. Y el pueblo, pues por lo menos tenía la esperanza de que a través del fútbol podría, digamos, lo que esa fuera como una especie de sucedáneo de las penurias que estaba viviendo todo el pueblo. Entonces llegó 1950 y para celebrar esa ocasión, y obviamente sucede con las dictaduras, recuérdese que siempre una dictadura se caracteriza porque hace obras ciclópeas, pues colosales, todas. Entonces construyeron el Maracaná, el templo del fútbol brasileño, y lo construyeron para ese mundial. Para coronarse en ese estadio. Sí, claro, entonces coronarse en ese estadio, hacer una proyección de el poder, de la fuerza y de la economía de Brasil hacia el mundo. Y entonces vinieron todos, pues, los invitados, y Europa y demás. Y aunque hubo protestas en las calles, eran supremamente tímidas, porque antes había habido una purga por parte de la dictadura, de indigentes, de la gente que vivía en la calle, de los disidentes y demás, como suele suceder siempre. Cuando un país se quiere lucir ante sus visitantes. Claro, esconde la basura debajo del tapete. Y la basura en este caso, supuestamente eran los disidentes, era la indigencia y demás. Entonces se realizó este mundial y vino la final. Esa final de Uruguay-Brasil, cuando fue silenciado el Maracaná con el gol de Gigia, cuando apareció ese gran capitán que era un coloso, Obdulio Varela,
y le dieron una limpia a Brasil, la cosa más impresionante, y la gente lloraba en la tribuna con ese 2-1. Y Obdulio se lamentaba al final porque dijo, después de ese partido yo salí a caminar por las calles y la gente lloraba y yo no quise ganar ese título. La desolación. Pero además de eso también significó el vía crucis para otros. Por ejemplo, el arquero Moacir Barbosa tuvo que desaparecer de la escena. Durante el resto de su vida fue el culpable de lo que allí ocurrió y la sociedad casi que lo condenó al ostracismo. Lo odiaban a Moacir Barbosa, el arquero. Y Brasil se quedó con su Maracaná, pero también con ese maracanazo del cual todavía no se han podido reponer. Yo creo que ha sido el golpe psicológico más grande que ha recibido Brasil en toda su historia, el maracanazo. Todavía ellos no han podido superarlo. Superaron más fácil el 7-0, el 7-1 de 2014 Alemania, que el maracanazo. De acuerdo, porque el fútbol tiene que ver decididamente con las sociedades y por eso estamos hablando sobre historia del fútbol en los mundiales con Néstor Armando Alzate en Cámara FM.